Hoy quería tratar acerca de la devolución de IVA para estos grupos prioritarios. En el caso de las personas de la tercera edad o adultos mayores, son aquellas personas que ya han cumplido 65 años de edad. A partir de esta fecha o de ese día en que cumplen los 65 años, tienen derecho a la devolución del IVA por las adquisiciones de bienes de uso y consumo personal que tengan estas personas. Entonces, solo son los bienes de uso y consumo de artículos personales, puede ser como gastos por conceptos de vivienda, alimentación, salud, vestimenta, comunicación, transporte, tienen derecho a que se les devuelva el IVA sobre estas adquisiciones. Es importante indicar que esta devolución, como lo mencionaba, solo es por las compras de bienes de uso y consumo de las personas adultos mayores. En el caso de que exista una factura a nombre de estas personas, pero el gasto haya sido efectivamente realizado por un tercero, no tendría derecho a la devolución de ese IVA. O sea, cito un ejemplo. Por ejemplo, una persona de la tercera edad tiene facturas por combustible. Las facturas de combustible están a nombre de la persona de la tercera edad, pero él no tiene un vehículo. Entonces, no De tiene... repente ni conduce. Puede ser. Entonces, no tendría cómo sustentar que esta adquisición de ese bien o la prestación del servicio, al momento que se acercó a la compra de combustible, sea para uso y consumo personal, que es lo que la norma contempla para que se haga o existe el derecho a la devolución. Hay un monto también establecido para devolver. Este monto es para el año 2022, que es el que estamos cursando, hasta $102 por cada mes. Entonces, si tiene facturas que sustentan menos, se devolverá en función a la validez de esas facturas y al monto que sume el IVA de esas adquisiciones. Si tiene más de los $102, pues sería el tope, que es hasta $102 por cada mes a devolver. ¿Eso lo puede hacerlo cada mes o lo puede acumular al año? Como ¿Cómo el es la devolución? contribuyente guste, puede hacer el proceso mes a mes una vez finalizado el mes. Entonces, por ejemplo, ahorita el mes de septiembre puede esperar que finalice y los primeros días de octubre realiza el proceso. O puede acumular 2 meses. No hay, el único tiempo para acceder a este derecho son 5 años desde la fecha de la factura, más no para la presentación. Este mes lo puede presentar en un mes, 2 meses, en un año, hasta 5 años podría pedir, por ejemplo, el mes de septiembre del 2022. Ya, el tema de específico sobre qué es el que él recibe esa devolución. Me imagino que es medicación. Es sobre el IVA, por ejemplo, de vivienda, de alimentación, de vestimenta, de salud, si tiene algún tipo de gasto con tarifa 12% del IVA, de comunicación, de transporte. Sobre estos gastos, el IVA de estas adquisiciones puede solicitar la devolución. ¿Por qué decía de medicina? Porque a esa edad cuando más se consumen son las medicinas. ¿Hay un tope en esto de la medicina o no? ¿O eso entra en el tope de los 102? Sí, solo que hay medicina que es grabada con tarifa 0% del IVA. Entonces, existen dos tarifas del IVA, tarifa 0 y tarifa 2. Cuando es tarifa 0 es como Ahí no hay no devolución. hay devolución. Entonces, solo aplica la devolución para las adquisiciones que tengan tarifa 12%. Ya, todo esto está específico ya en el sistema y todo. Es el momento nomás de que haga el trámite. ¿Qué debe de hacer una persona para poder ser beneficiario de esto? Lo primero que la persona, como requisito primordial, es haber cumplido los 65 años, que desde ahí parte. Desde Ya. el día que cumple los 65 años tiene derecho a la devolución. O tener una discapacidad comprobada con carnet. Claro, pero ese digamos que vendría siendo otro proceso de Ya, devolución. bueno, ya hablamos entonces de eso. Ya. El de las personas de la tercera edad o adultos mayores, pues sería haber cumplido 65 años. Como requisito es que la primera devolución se haga en nuestras instalaciones. Luego puede acceder a un proceso de devolución en línea, donde ya es necesario que se acerque a nuestras oficinas, a cualquier oficina a nivel país. Digo esto porque tienen que acercarse a base de datos, llenar documentos. Me imagino que es por eso también. Sí, hay que registrar los datos, hay que llenar una solicitud de devolución que la pueden descargar de la página o acercarse a nuestras instalaciones que otorgamos la solicitud, presentar su cédula, simplemente la presentación de la cédula para identificación de la persona que va a acceder a este beneficio, llevar las facturas, solo las facturas físicas, porque hay facturas físicas y facturas
facturas electrónicas. Las facturas electrónicas ya reposan en nuestra base de datos, entonces no es necesario llevarlas. Las facturas físicas sí. Llenar un listado que está adjunto a la solicitud de las facturas que va a solicitar la devolución del IVA, y en el caso de las facturas electrónicas pues detallará los datos de estos comprobantes. Con eso y el documento de la cuenta bancaria donde se va a hacer la acreditación, porque estas acreditaciones se hacen en cuenta bancaria, pasa un proceso de revisión. Se emite la resolución por parte del SRI donde se establecen cuál es el monto que se va a devolver y se informa eso al Ministerio de Finanzas, que es el ente encargado de las acreditaciones en las cuentas bancarias del contribuyente. Una vez hecho este proceso, en adelante las siguientes devoluciones puede hacerlo ya directamente en línea, ingresando a nuestra página web. Tiene que ingresar toda la información él. Sí, ya en adelante lo puede hacer la misma persona o buscar a alguien, o si no, igual puede seguirse acercando a nuestras instalaciones que nosotros le seguimos liquidando en ese momento. Entonces, solo la primera solicitud es obligatorio que lo haga en nuestras instalaciones y las demás las puede hacer en línea, ingresando a nuestra página web. En verdad hay muchas personas que se acogen a esto por esto del trámite, a lo mejor no lo hacen. Sí, hay muchos contribuyentes que se acogen a la devolución y gracias, Fabricio, por tocar este tema y tener la oportunidad de mencionar que la Administración Tributaria ha identificado que terceras personas, aprovechando este beneficio que tienen los adultos mayores, colocan o utilizan facturas de terceros para que se le devuelva este IVA. Y es importante mencionar a aquellos que nos están escuchando, nos pueden estar viendo, de que esa devolución del IVA se constituye un delito de defraudación porque está beneficiándose de un derecho que al término no le corresponde. El hecho que la factura esté a nombre de la persona de la tercera edad. Es importante recordar que la Administración Tributaria puede efectuar controles sobre las devoluciones que ya efectuó y sobre estos montos devueltos puede solicitar que se reintegren dichos valores, incluidos los intereses respectivos, por haber solicitado al Estado que le devuelva un IVA que no le correspondía. Entonces, mucho ojo porque se ha identificado que terceras personas se aprovechan de adultos mayores para acceder a ese beneficio. O toman el nombre de él para obtener algún beneficio, ¿no? Sí, por ejemplo, compran facturas de alguien a quien le sobró facturas, se inventan llenando datos que no corresponden para que se constituya en la factura un monto a devolver. La persona de la tercera edad desconoce de este proceso y se presta porque les dicen en ocasiones que es un bono que el SRI está dando. Eso es un fraude, ¿no? Claro, entonces ellos como desconocen, hacen el trámite de la solicitud de devolución, pero es, como mencionaba, importante recordar de que el SRI hace controles sobre esta devolución. Y ahora, estos valores pueden ser, bueno, son que el contribuyente los devuelva, incluidos los intereses respectivos. ¿Es necesario que la persona que va a recibir este beneficio tenga RUT? ¿No? No, no es necesario, porque no se le devuelve el IVA sobre la actividad económica. No. Un RUC es Sino cuando gastos, ¿no? sí, un RUC es cuando una persona tiene una actividad económica para hacerla lícita en el Ecuador y se respalde esas operaciones. En cambio, la devolución del IVA a personas de la tercera edad es por las adquisiciones de bienes de uso y consumo. Ahora, si esta persona tiene RUT y todo, y tiene un negocio aparte y todo, ¿es sujeto a devoluciones o no? Sobre el IVA de las adquisiciones para la actividad económica, no. No, en este caso, digo, tengo una persona de la tercera edad, pero tiene su negocio, tiene RUT, pero él tiene gastos también. Sí, sobre los gastos de uso y consumo personal, sí. Pero no puede, bien que mencione este ejemplo, de que si tiene una actividad económica, o sea, tiene que estar bien identificado y sobre esos gastos que son de la actividad económica, no los puede incluir para la devolución del IVA a personas de la tercera edad, ya que solo es de los bienes de uso y consumo personal. Ahora, hablemos de las personas con discapacidad. En cuanto a las personas con discapacidad, el órgano competente puede ser el Ministerio de Salud Pública. Ellos avalizan o establecen, entregan un carnet a las personas que tengan algún grado de discapacidad. La norma establece que todos aquellos que tengan un porcentaje de discapacidad superior al 30% tienen derecho a la devolución del IVA, igual por las adquisiciones de bienes de uso y consumo personal que sean destinados para estas personas, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Igual porcentaje, 102. El monto máximo es 102, pero va en función al porcentaje de discapacidad. Entonces, por ejemplo, el primer rango establecido en el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidad es entre 30 al 49%. Sobre ese porcentaje de discapacidad se establece un 60% de los beneficios. Entonces, si una persona
está en este rango de discapacidad, tiene derecho a que se le devuelva hasta el 60% de los $102. Y así, en función a cada rango, se establece un monto máximo a devolver. Entonces, las personas que tengan hasta un 100% de discapacidad, pues tendrán derecho a los $102 de devolución del IVA por estas adquisiciones. Con lo que usted señalaba y todo, y la explicación que ha dado, el SRI Esmeralda sí está haciendo o cumpliendo con esto de la devolución. Sí, constantemente todos los días atendemos contribuyentes tanto por el canal presencial, que son en nuestras instalaciones, o aprobamos los trámites de devolución de los contribuyentes que ingresan por el canal virtual, que es a través de nuestra página web. Entonces, igual como la administración tributaria no solo busca informar las obligaciones que tienen los contribuyentes en cuanto al cumplimiento de sus deberes formales, sino también de ese beneficio en el caso de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, sobre los bienes de uso y consumo de uso personal. Rápidamente, facturación electrónica, siguen ustedes en la campaña. ¿Aceptación que han tenido esto? Importantísimo que los contribuyentes recuerden que hasta el 30 de noviembre de este año están obligados a hacer su proceso de facturación electrónica para que emitan sus comprobantes y respalden sus actividades económicas. En el caso de que no hagan ese proceso, es menester Todos informar, están en la obligación de hacerlo, con ¿no? excepción de los contribuyentes que se encuentran en el régimen RIMPE y negocio popular, porque existen dos categorías, y los que se encuentran en el régimen RIMPE y negocio popular no están obligados a emitir de forma electrónica. Pero es importante recordar que si usted no hace su proceso hasta el 30 de noviembre, estando obligado, por más de que tenga comprobantes de forma física cuya vigencia sea posterior a esta fecha, pues no tendrán validez tributaria, porque la norma publicada el año anterior, la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, señala que todas las personas naturales y las sociedades están obligadas a emitir sus comprobantes de forma electrónica.